Me encanta esta nueva serie de vídeos. Creo también que nuestro gusto evoluciona y lo que antes te llamaba la atención y gustaba, puede que con el tiempo no te diga nada. Y también sucede lo contrario. No obstante, también creo que si un perfume en un momento dado no te gusta, puede que no sea el momento, más que sea por falta de entenderlo. Simplemente no te gusta. En ocasiones tengo la sensación de que hay compañeros que se adaptan al perfume a base de probarlo una y otra vez, sin gustarle de primera, esperando el gusto adquirido, solo porque la comunidad les ha dado mucho hype por ser retadores y novedosos, y no porque sean de su agrado. En estos casos, ¿qué puede más? ¿Una evolución natural de tu olfato y gusto o bien un forzado gusto adquirido a base de soportar una y otra vez un aroma que de primera desagrada? Esta es una pregunta interesantísima. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de En el secado mejora. Como ya habéis visto en el título, este vídeo va a versar sobre los gustos ajenos y sobre el gusto propio, y de qué manera se mezclan estos dos campos. ¿Por qué nuestros gustos son tributarios de los gustos de los demás? ¿Qué porcentaje o qué peso tiene el gusto ajeno en el gusto propio, inicialmente cuando estamos empezando, en este caso en la perfumería, y de qué manera vamos evolucionando si es que hay un momento en que divergemos de la opinión de los demás o si lo que hacemos simplemente con el paso de los años es ir adscribiéndonos a uno u otro grupo para ir a rebufo de las opiniones de los demás y no desentonar. Voy a empezar ya con una cita de Cal Wilson de su libro Música de mierda, que creo que ya he hablado alguna vez de él o ya lo he sacado a colación para algún vídeo, y dice así: en mi opinión, el prejuicio de que conformidad es un término peyorativo nos ha llevado a subestimar el papel que la mímesis, imitación, tiene en el gusto. Siempre son los demás quienes siguen a la multitud, mientras que mi propio gusto es un reflejo de mi singularidad. Esto obviamente, lo pone de manifiesto el autor, es una chorrada. No existen los gustos vírgenes de entrada, nuestro gusto es un préstamo, es una multitud de préstamos de los gustos de los demás. Yo recuerdo cuando estaba recién empezando en la perfumería, cuando tenía ese hambre de conocer, de oler todos los perfumes, cuando tenía el prurito, la voluntad de encontrar el mejor perfume para mí, el perfume que fuera no solo muy superior en calidad al resto, sino que no lo conociera prácticamente nadie. Cuando tenía esa idea, esa búsqueda del santo grial, que todavía la tengo pero muy en segundo plano. Mis fuentes eran canales de YouTube, que por aquel entonces no había demasiados que se dedicaran a reseñar perfumes, y Base Notes. Me interesaba mucho Base Notes. Si la persona de la que estaba leyendo un mensaje tenía cientos de miles de posts, si tenía mucho predicamento en el foro, para mí su opinión valía mucho más que la de los demás. Con el tiempo ya le he quitado importancia a si la persona que da su opinión o ofrece una recomendación tiene 5 mensajes en un foro o tiene 500.000 o sube vídeos a YouTube o lo que sea. Realmente, o incluso si es Luca Turing, es importante en un inicio, sobre todo cuando uno no tiene todavía unas coordenadas o no está bien orientado en qué tipos de perfumes hay, cuáles son los que se consideran de mejor gusto que otros. Al principio hacen falta unas ciertas coordenadas, como digo, una orientación. Y con el tiempo, uno se va valiendo de su propio olfato hasta cierto punto, como comentaré más adelante, y uno le va quitando importancia, uno va rebajando el volumen de las opiniones de los demás, como tiene que ser, pero nunca se acaban de disolver del todo. Voy a dividir este vídeo en 4 puntos generales. No voy a sobrecargarlo de citas. He hecho una poda bastante importante, espero que no os parezca demasiado abigarrado de notas bibliográficas. En cualquier caso, voy a tratar de hacerlo muy picadito y voy a empezar hablando del condicionamiento histórico, o de qué manera
que te guste un perfume más fresquito, que te guste un Sauvage, que te guste un Aventus, un Bleu de Chanel, y no te guste un Chipre, que, bueno, digamos que a día de hoy no es la familia más popular, sobre todo entre aquellos que están iniciándose en perfumería, responde muy mucho al periodo histórico en el que vivimos y a la cultura en la que estamos. Vamos a ello. Walter Benjamin ya afirmó que nuestra manera de percibir, a nivel sensorial, viene determinada por nuestra cultura y por nuestra época histórica. Como digo, de aquí a 30 años, muy probablemente, los gustos habrán variado. No creo en que la perfumería, igual que el arte en general, siga una línea evolutiva. No creo que haya una evolución. Creo que hay unos gustos que son cíclicos y que hasta cierto punto van regresando, ligeramente modificados, pero sí que creo que si no progresan, sí que varían. Michael Bechamdal, historiador de arte, también redunda en esta idea. Es casi un lugar común. No vivimos en una burbuja, no podemos aislarnos de los cánones que imperan, los cánones estéticos de los gustos imperantes. Incluso aunque nos guste ir a contracorriente y decir que nuestro gusto va muy en otra dirección del gusto de las masas, que probablemente así sea. Pero incluso si somos díscolos y nuestro gusto, como digo, va por otros caminos, esos grupos, digamos, más entrenados en cuanto a los perfumes, también tienen un gusto gregario hasta cierto punto, apartado, digamos, de la grey, de la masa, pero también conforman un grupo. Y no creo que haya alguien con una nariz, un olfato, una idiosincrasia olfativa, si queremos ponernos estupendos, que esté totalmente alejada de los cánones de la sociedad. Aquí voy a citar, aunque no esté necesariamente a favor de este apunte de Ortega, pero hay un fragmento de Ortega, voy a consultarlo aquí, que dice tal que así: el buen gusto como norma equivale a una amonestación para que neguemos nuestro sincero gusto y lo sustituyamos por otro que no es el nuestro, pero es bueno. Esto se puede considerar, se le podría sacar muchísima punta, pero hasta cierto punto sí que es cierto que nuestras querencias, nuestros gustos vienen recogidos, vienen subsumidos por un sentir general. No podemos desprendernos ni del contexto social ni de la época en la que nos ha tocado vivir. Pero el margen de individualidad que tenemos dentro de nuestro gusto no es tan amplio tal vez como nos gustaría creer. Hay una cita que también voy a tocar dentro del libro de la psicología y la biología de la fragancia. Es un libro con varias aportaciones, varios, digamos, artículos, y este es muy interesante. Y dice básicamente, no lo voy a leer entero y no lo voy a leer en inglés, que el hedonismo en los olores, o de alguna manera la agradabilidad, vamos a decir así, olfativa, es un tema de asociación pavloviana. Aquí se está postulando el autor conforme uno no tiene un gusto que se despliega de manera orgánica y natural, sino que es un préstamo cultural. De nuevo, hay muchos más autores, no voy a sobrecargar esta parte simplemente para apuntalar la misma idea. Hay muchos autores que reman en esta dirección. Nuestros gustos siempre están insertados en una corriente a la que nosotros nos sumamos con un cierto margen de individualidad, pero nunca demasiado grande. La imitación como guía. Voy a tratar aquí sobre de qué manera los demás nos pueden servir como un palo de ciego para empezar a recorrer habitaciones o para empezar a cartografiar mentalmente este mundo, el mundo de los perfumes, saber qué perfumes merecen más atención, qué perfumes tal vez no la merecen de entrada, saber ubicarnos un poco dentro, como digo, de toda esta constelación de miles y miles de perfumes, que es muy difícil situarse de entrada si uno no tiene ayuda, y de qué manera uno luego puede ir dejando el palo o no. Voy a hablar, esta cita incluye la expresión
que antes he tocado que me hace mucha gracia. Es un fragmento de Gerald Levinson y dice así: las obras maestras son las que permanecen a través del tiempo, en el sentido de la duración, generalidad y amplitud de su atractivo. Los críticos ideales, los que presentan el perfil apreciativo que les convierte en los que mejor disfrutan, aprecian y explican el significado de esas grandes obras, son los más aptos para valorar las obras artísticas en general, es decir, para juzgar la recompensa estética que proporcionan en comparación con la ofrecida por las obras maestras. Esos críticos son, en dos palabras, nuestros mejores cerdos truferos del valor artístico. Me encanta esta expresión. Y realmente para eso está la gente que sube vídeos a YouTube, para eso está la gente que comparte sus opiniones en Fragrántica, en Base Notes, en foros en grupos de Facebook, en canales de WhatsApp, de Telegram. Hay cámaras de eco, pequeños grupos, en los que se van compartiendo opiniones de perfumes y hay intercambios que son en la mayoría de casos muy enriquecedores. Esta gente es necesaria para que nosotros de entrada conozcamos perfumes que de otra manera tal vez nunca hubiéramos conocido, y de entre los miles de perfumes que se publican cada año, no sé si se puede usar este verbo con rigor, pero de los miles de perfumes que se lanzan cada año, saber cuáles parece que merecen prestárseles más atención. Me vais a permitir que toque a George Simmel, que siempre que puedo tengo que leer algo de él. Esta cita viene muy bien para esto que quiero apuntalar, y dice tal que así: así, el niño no cree en una opinión determinada por razones interiores, sino porque se la ha confiado a una determinada persona. No se cree algo, sino a alguien. De la misma manera, también nosotros dependemos de la moda, esto es, de la extensión social de un quehacer y una apreciación en relación con nuestro gusto, hasta que, bastante después, aprendemos a juzgar la cosa en sí desde un punto de vista estético. La imitación como forma de encajar o la verificación social. Voy a poner una cita de Katia Mandoki que menciona a Kant. De hecho, voy a poner dos autores que mencionan a Kant y me interesa mucho la lectura que hacen de este punto en relación a cómo veía él la estética. Katia dice así: el juicio del gusto, para Kant, exige la adherencia de los demás al confirmarlo, pero esta es a su vez el resultado de una adherencia formal y corporal del sujeto al objeto del juicio y de la conformación social del sujeto por el sensus communis en tanto sujeto co-subjetivo. Esto puede parecer demasiado técnico, demasiado académico, pero básicamente apunta en la idea de que Kant exigía que el gusto tenía que participar del sentido del gusto de la colectividad. Otro fragmento de Roger Scruton que os voy a poner aquí, pero no voy a leer, subraya esta idea de que para Kant el juicio del gusto exige que los demás compartan este juicio. Es algo que no se puede desgajar. El gusto, para él, no se puede desgajar de un gusto compartido de manera intersubjetiva. Para Kant, el gusto precisaba de los demás. Y a día de hoy también se puede considerar cuando uno comparte un gusto, ya no tanto en perfumería, sino en cualquier manifestación artística, uno quiere la aprobación de los demás. Uno espera la aprobación de los demás. Uno espera que hasta cierto punto haya un consenso intersubjetivo de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de qué perfumes no huelen bien y de qué perfumes merece la pena comprar. Pero si hay una cita que me encanta, si hay un fragmento que desde luego define este vídeo y destila la esencia de lo que quiero transmitir, es este fragmento de Gombrich, que ya tardaba en citarlo, que dice tal que así: cuanto más en serio considere un grupo el arte, más experto será en ese tipo de lavado de cerebro, pues disfrutar con lo que no está bien visto en ese círculo es como adorar a dioses falsos. Si los miembros del grupo consideran que el solicitante de la admisión tiene un gusto defectuoso, se la negarán. Contrariamente a la opinión de Kant, la expresión «me gusta» significa realmente «creo que ese es el tipo de cosa que mi grupo considera buena. Como me gusta mi grupo, me gusta esto también». Y este tipo de trampas al solitario nos las hacemos muy a menudo. Y aquí
esto embona con lo que decía Monroe en el comentario que ha dado inicio a este vídeo. Muchas veces nos hacemos trampas a nosotros mismos, compramos a ciegas y para no admitir que nos hemos equivocado, damos muchísimas oportunidades al perfume, acabamos buscando la manera de que nos guste. Si nos gusta un perfume, pero tal vez en el grupo donde lo vamos a comentar, pensamos que no va a ser bien recibido, no vamos a hacer esa crítica e incluso nosotros vamos a abstenernos de ponernos en cualquier posición en la que ese aroma nos guste demasiado. En muchos casos, me gusta significa le gusta a mi grupo. O a mi grupo o al grupo al que yo quiero pertenecer. Muchas veces en la perfumería uno diría que es todo muy sencillo y que realmente un aroma o te gusta o no te gusta, o tal vez no te gusta de primeras, pero bueno, el gusto va evolucionando. Pero lo cierto es que si por razones que son, vamos a decir así, extra aromáticas, que trascienden el perfume en sí, anticipamos que vamos a tener una respuesta negativa de nuestro grupo si manifestamos una opinión positiva sobre algo, porque hay una cierta polémica sobre ese perfume o por lo que fuera, nosotros mismos vamos a tratar de condicionarnos para que ese aroma no nos guste mucho o sí que nos guste. El hecho de que yo lo diga no es una vacuna para que no me pase a mí. Yo soy consciente de que muchas veces, por razones muy tontas, si alguien no me cae nada bien, pero recomiendo un perfume, no lo pruebo de primeras. Y si me gusta, pues al final me tengo que reconciliar con la idea de que me lo ha recomendado esta persona cuando es una tontería. Pero es muy difícil conservar la inocencia olfativa con un perfume cuando muchas veces hay muchas variables que rodean al perfume en sí, que es difícil ignorar. Voy a leeros otro trocito de música de mierda que ilustra un concepto que me parece muy importante en este tema. Y dice así: las canciones con una alta valoración obtenían resultados algo mejores, pero cada mundo tenía unos hits distintos en función de qué canciones hubieran cuajado inicialmente. Los investigadores bautizaron ese efecto como ventaja acumulativa, una regla según la cual la popularidad tiende a amplificarse de forma exponencial. Este fragmento hace alusión a un estudio, un experimento, con el que se da forma a una idea que es muy básica y muy importante. Muchos perfumes nos gustan porque les gustan a otras personas, no tanto porque digamos que nos condicionen en sí a que nos tiene que gustar ese aroma, sino porque va cogiendo, digamos, la bola de nieve se va haciendo más grande, una persona empieza a hablar de este perfume nicho que no lo conoce nadie, por lo que fuera otros youtubers o en foros o en estos círculos se empiezan a hacer splits de ese perfume, la gente siempre está en busca de qué perfume bueno hay esta semana, cuál es el último perfume. Y cuando un perfume empieza a tener esa atracción, esa ventaja acumulativa de que todo el mundo empieza a hablar de él, la gente que tal vez va un poquito más a rebufo de estos grupos, simplemente porque es un perfume del que se habla, también lo compran y también hablan de él. Y va subiendo cada vez la popularidad del perfume. Y no implica que ese perfume tenga una calidad tal vez tan grande, simplemente implica que está de moda. Y ya está. ¿Cuántos perfumes de los que hace 5 años, 10 años tenían mucho hype, siguen teniendo hype? Tal vez Aventus, pero bueno, Aventus ha recibido una de hostias realmente, y con, a mi gusto, justificadas. Hay muy pocos perfumes que, primero, hayan envejecido bien, y segundo, por envejecido bien quiero decir que el aroma no haya quedado desfasado, por decir así, y por otro lado que no hayan sido destrozados por las reformulaciones. Y en segundo lugar, no solo que hayan envejecido bien, sino que hayan mantenido esa aureola, ese estatus de perfume interesante. Al final, y cuando uno ya tiene cierto recorrido, ya ha probado muchos perfumes, ya se ha llevado desilusiones, ya ha visto que incluso las personas que parecía que tenían el mismo gusto que uno no lo tienen del todo,
y uno no se puede fiar nunca 100% de las recomendaciones a ciegas, y por eso os digo que no os fiéis de mí para comprar a ciegas nada. Al final uno no puede sino estar de acuerdo con este fragmento de Georges Bataille, que me encanta y que no niega las premisas anteriores, sino que para mí es el punto de llegada de todo este periplo. Dice así: ninguna verdad tiene un grado de aceptación mayor que esta. El significado de una determinada pintura, para quien un día se vio preso en el moroso deleite de su contemplación, no puede depender, en modo alguno, de la opinión de otro. Y ese, para mí, es el punto que condensa todo este vídeo. Por un lado, darnos cuenta de lo volubles que somos, de lo imposible que es tener un gusto que no dependa de nadie y que no haya dependido de nadie inicialmente, pero lo necesario que es también, al final, traducir todo ese viaje, todas esas referencias, decantarlas en un gusto propio, que nunca será 100% propio, pero que sí será una selección de referencias y un préstamo, digamos, de gustos ajenos, personal, propio. El conde Hermann Keyserling dijo en una ocasión que el camino más corto hacia uno mismo era dando la vuelta al mundo. Remedando esta idea, podemos decir que el camino más corto para llegar a nuestro gusto, para llegar a un gusto personal, es dar la vuelta, es circundar los foros, los canales de YouTube, todos los círculos de perfumería donde hay recomendaciones, donde estamos plagados de gustos ajenos. Usar estas referencias, usar a la gente que es más vocal y que nos recomienda perfumes como los cerdos truferos que nos vayan indicando qué perfumes pueden o no pueden valer la pena. Y con el tiempo, con todas estas referencias, decantarlas, hacer un zumo y que nos sirvan, que nos sean nutritivas para nosotros poder hacer una selección, una curación personal de aquello que consideramos que es buena perfumería, que no tiene que coincidir con los gustos de alguien que se sienta delante de una cámara o con los gustos de nadie, pero que se sirve de todas esas recomendaciones para poder comparar y para poder formarse un criterio propio. Estoy viendo de reojo el tiempo que llevo grabando y aunque luego voy a editar el vídeo, le voy a meter cortes y se va a achicar bastante, desde aquí disculpas a los que hayan tenido o se hayan sometido voluntariamente a la tortura de ver este vídeo desde el principio hasta ahora. Soy alérgico a la línea recta, me gusta divagar, me gusta además traer libros y hablar de lo que otras personas han dicho antes que yo. Y ya está. Y un poquito, esta sección realmente en el secado mejora tiene este carácter menos constreñido de ceñirme a una estructura y al orden más rígido de una reseña, pero bueno, tampoco quería dilatar tanto el vídeo, pero bueno. Espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado. Muchas gracias a Monre, que de hecho antes creo que he dicho Monroe, o sea que desde aquí disculpas por haber pronunciado mal el alias que tenía en YouTube. Muchas gracias por el comentario, como digo, que me ha servido de trampolín para grabar este vídeo. Y voy a ver cuál es el siguiente vídeo. Tengo un par de comentarios que me han parecido muy interesantes y los tengo guardados. Voy a echar mano de uno de ellos y espero la semana que viene sacar el siguiente episodio, vamos a decir así, de En el secado mejora. Muchas gracias por aguantar todo este ladrillo y hasta la próxima.